Estas tiendas están ganando miles de dólares vendiendo simples ornamentos en plataformas como Etsy. Y en este video te compartiré cómo tú también puedes hacerlo. Porque si no tienes experiencia o maquinaria, ya no es ningún problema. Hoy en día es totalmente posible el poder iniciar un negocio sin necesidad de tener que invertir en costosas maquinarias o equipos, porque existen plataformas como Printify que serán quienes se encargarán de poder producir tus productos y enviárselo directamente hasta la casa del cliente. Como también gracias a plataformas como Canva o Kirol es totalmente posible el poder crear diseños que se vendan en el mercado sin necesidad de tener experiencia previa. Estos son algunos modelos y formas de ornamentos que podemos vender en nuestra tienda gracias a Printify. Y si bien aún faltan 4 meses para Navidad, si entramos a Etsy, verás que hay cientos de ornamentos que ya son bestseller o popular now, y esto quiere decir que se están vendiendo actualmente, que hay personas que están adelantándose desde ahora para estas fechas. Así que en este video te compartiré cómo poder encontrar, crear y vender ornamentos en tu tienda Print on Demand, que es un negocio 100% online por si deseas empezar hoy mismo o si es que ya tienes una tienda y deseas agregar este producto. Y asegúrate de quedarte hasta el final porque también estaré mostrándote cómo puedes crear videos sin necesidad de tener estos productos físicamente. Ahora sí, comencemos. Y si bien cualquier persona sin experiencia previa puede iniciar con todo lo que es Print on Demand, es esencial que podamos entrar a un mercado donde las personas estén activamente buscando comprar este producto o nicho al que deseamos entrar. Así que para ello lo primero que haremos esta vez es entrar a Etsy, así que colocamos Christmas Ornaments. Por aquí podrás ver que hay muchos Popular Now, bestseller. Aquí podemos ver nichos como nuestra primera Navidad como casados, igualmente relacionados con animales, mascotas, y uno que también vemos por aquí que tiene mucha demanda es la primera Navidad en una nueva casa. Así que colocaré en el buscador First Christmas in our new home ornament, y por aquí con la herramienta Everbee me sale que sí, efectivamente hay personas que están activamente buscando este nicho, y con esta herramienta, si nos vamos en la parte izquierda, podremos darle clic a Product Analytics y al encontrar toda la base podrás saber cuánta competencia tienes exactamente en este nicho, que en este caso sería 4143, lo cual es un número muy bueno. Así que escogeré este nicho para poder crear mi producto. Y antes de poder crear nuestro diseño, quisiera mostrarte un tip que estoy segurísima te va a ayudar para que te asegures de que puedas colocar el diseño dentro de la forma del ornamento, porque en el caso de este producto vas a encontrar diferentes formas en las que puedes ofrecerlo. Vas a tener opciones circulares, de estrella, corazón, etc. Así que lo que haremos es dirigirnos a Printify y colocar en el buscador la palabra ornament. Te saldrán diferentes opciones, pero para este ejemplo usaremos el más popular, que es el de cerámica. Entramos a Start Designing y en la parte izquierda descargaremos la plantilla donde te indicará el espacio exacto donde debemos colocar el diseño. Y al abrir este archivo encontrarás la plantilla de cada una de las formas de ornamentos que tiene disponible este proveedor. Ahora necesitaremos una herramienta de diseño. Mis favoritos son Canva y Kirol, que son muy amigables para principiantes. Para esta ocasión utilizaré Kirol. En esta plataforma vas a poder encontrar diferentes plantillas predeterminadas para a partir de ello crear tus diseños. Sin embargo, para esta ocasión vamos a crear un diseño desde cero. Lo primero que haremos es añadir un nuevo proyecto. Colocamos 300 dpi para asegurar una excelente calidad y una vez aquí en el lado izquierdo veremos todos los elementos de edición. Lo primero que haremos es ir a subidas para añadir la plantilla del ornamento que descargamos desde Printify. Lo agregamos en la hoja, maximizamos en todo el marco, de esta forma nos aseguramos dónde debemos colocar nuestro diseño. Ahora te daré un tip. Para que no te interrumpa visualmente, en la parte derecha encontrarás la herramienta de opacidad. Solo hacemos clic en ella y lo reducimos al 25%. Luego, en la parte superior encontrarás la herramienta de borrador, con lo que eliminaremos cualquier texto que veamos en el interior. De esta forma podremos colocar el diseño sin ningún inconveniente. Una vez que esté listo, buscaré un gráfico relacionado con Navidad. Para esto ingresaré a Creative Fabrica y colocaré Navidad. De esta forma veré qué tipos de gráficos están funcionando en este momento. Encontré por ahí uno que me gustó mucho que incluía diferentes tipos de árboles, y aunque este gráfico incluye texto, te mostraré cómo eliminarlo para usar solamente el gráfico. Descargamos y encontrarás diferentes opciones como estas dentro de esta descarga. De vuelta a Kirol subimos el gráfico que acabamos de descargar, escogí este modelo y ahora vamos a la herramienta borrador para poder eliminar todo el texto y que solo quede el gráfico que necesito. Una vez listo, iré a la herramienta texto y aquí añadiré la primera frase que será nuestra primera Navidad en nuestra
Duplicaré y editaré el siguiente texto, que sería nueva casa. También agregaré el año en que esto está sucediendo, que sería 2024. Ahora puedo modificar la fuente de letra que quiero usar y que veo que encaja bien con mi diseño. Esta es una fuente, por ejemplo, que suele ser muy buena para diseños que expresan amor. Una vez listo, podemos modificar el tamaño según lo que nos guste, y para finalizar iré a la parte de elementos, colocaré nieve, que es un elemento representativo de la Navidad en Estados Unidos. Encontré uno que me gustó mucho, lo voy a reducir y colocaré donde sea que se aprecie bien y que pueda transmitir esta conexión emocional que es la Navidad. Finalmente haré clic para moverla de un lugar a otro rápidamente. Una vez que nuestro diseño esté listo tal como queremos, simplemente hacemos clic en el gráfico que estaba detrás, lo eliminamos y estará listo para ser descargado una vez coloquemos eliminar fondo. Una vez listo nuestro diseño, lo pasaremos a la plataforma de nuestro proveedor Printify. Asegúrate de estar registrado con ellos, es totalmente gratuito, te estaré dejando el link en la descripción por si deseas utilizarlo, y debes conectarlo con tu tienda Etsy. Si bien Etsy no te cobra una mensualidad como otras plataformas de comercio, sí te estará cobrando 0.20 centavos por cada producto que subas a la plataforma. Pero si abres tu tienda con un link de referido, te estarán brindando 40 listados gratis. Tengo un video en mi canal donde te explico paso a paso cómo puedes abrir tu tienda de Etsy y Printify, como también cómo conectarlos. Te estaré dejando el link en la descripción de este video. Ahora vamos a ingresar a la opción del ornamento que vamos a ofrecer. Damos clic a Start Designing y en el lado derecho encontrarás las diferentes formas que este proveedor tiene disponible, que son círculo, corazón, estrella y copo de nieve. En este caso solo me quedaré con el círculo, y ahora en el lado izquierdo subiremos nuestro diseño recién descargado. Vemos que encaja perfectamente, y si vamos a la vista previa podemos ver cómo se vería nuestro diseño en este producto. Incluso voy a descargar este mockup ya que veo que sí podría servirme para poder convencer a mi cliente. Una vez listo, aceptamos y ahora es el momento de colocar nuestro título. Recuerda que no es necesario crearlo desde cero, puedes ingresar por ejemplo a Etsy, al nicho en el que te encuentras, para ver qué títulos están usando las tiendas que están teniendo éxito en el mercado. Aquí, por ejemplo, usaré algunos de estos títulos de diferentes productos para el mío. Luego, en esta parte colocaremos la descripción sobre mi producto. Te dejaré un ejemplo en la descripción del video por si deseas copiarlo. Espero que te sea útil. Este también tendrá algunas palabras claves que puedes copiar desde tu título. Y si bajamos, también podemos ver el precio que puedes editar desde ahora en caso desees. Por aquí puedes colocar a cuánto deseas venderlo, yo lo dejaré así, pero el precio lo decides tú. Una vez listo, simplemente damos clic a publicar. Y mientras esperamos a que se pase a Etsy, algo súper importante es la manera en cómo mostramos nuestros productos en nuestra tienda. Me han preguntado mucho si es posible el poder colocar videos para poder mostrar nuestros productos, y sí, es totalmente posible. Para ello podemos utilizar plataformas como Placeit, que son quienes se van a encargar de poder crear fotos de tus productos con tus diseños por ti. A continuación te estaré mostrando cómo puedes crearlo y cuál es el resultado. Primero colocamos la palabra ornament en el buscador y podremos encontrar diferentes opciones de mockups tanto en imágenes como videos. En este caso, por ejemplo, escogeré mis favoritos, principalmente los de video, que son los que deseo mostrarte, y asegúrate que sean los mismos modelos de Printify. Comenzaré con esta opción de video y lo único que tendrás que hacer es dirigirte a la parte izquierda, subir el diseño descargado y en la parte inferior colocamos play para ver el resultado. Y estos videos puedes utilizarlo tanto para tu tienda Etsy, Shopify o incluso también para redes sociales en caso utilizaras para poder promocionar tus productos. Una vez listo, simplemente lo descargamos. Por aquí también escogí ahora una foto, nos vamos a la parte izquierda, insertamos el diseño y puedes modificar el tamaño. En la parte derecha podrás ver cómo va quedando y una vez aceptamos podemos descargarlo rápidamente. Igualmente a un costado podrás ver además otras formas de ornamentos con los que puedes trabajar. Y finalmente tenemos este video que incluye las 3 formas de ornamentos que están disponibles en Printify. Por aquí nos vamos a editar nuevamente. En la parte izquierda estaremos insertando el diseño por cada forma y puedes utilizar el mismo o diferente diseño. Y así estaría quedando. Una vez quede como tú desees, simplemente pasamos a descargar.
Puedes registrarte en Placeit de forma gratuita y vas a poder encontrar ciertos mockups que puedes utilizar libremente. Sin embargo, en caso desees sacarle provecho a todos los diferentes productos que tiene para lo que son maquetas digitales o mockups de forma ilimitada, actualmente tienen una promoción de su plan Pro por $7.47. Así que te estaré dejando el link en la descripción en caso desees utilizarlo. Una vez listo, solo nos faltaría poder terminar los últimos detalles en nuestra tienda Etsy. Una vez en Etsy entramos al producto que acabamos de hacer, el título ya está listo, así que lo que haremos es pasar a esta opción que te permite poder subir fotos y videos del producto. Así que por aquí estaré subiendo los videos y el mockup que descargamos desde Placeit. En cuanto a la foto, estaré recortando de forma que se pueda apreciar mucho mejor el diseño y el ornamento. Una vez listo, vamos a colocar esa como foto principal y en Adjust Tumble podemos ajustar el tamaño mucho más cerca. Luego, si seguimos bajando, algo súper importante para llenar son los tags o etiquetas. No es necesario que los crees desde cero tampoco. Yo utilizo una herramienta llamada Everbee para poder buscar palabras claves de otras tiendas que están logrando tener éxito en el mercado y que a la vez tengan relevancia con mi producto y mi nicho. Podemos ir copiando y pegando. Tengo un video donde hablo específicamente sobre ello. Te estaré dejando el link en la descripción del video. Una vez listo, simplemente damos a publicar cambios y si entramos a nuestro producto de esta manera, podremos notar que ha sido publicado exitosamente y esta es la forma en que el cliente verá nuestro producto en nuestra tienda. Así que espero este video haya sido de ayuda. Recuerda que estamos en los mejores meses para poder prepararnos para este último trimestre del año que suele ser el más grande no solamente en Etsy, sino también en otras plataformas de ventas. Así que mientras antes puedas empezar, muchísimo mejor. Te deseo muchísimos éxitos en tu tienda. Déjame saber si tienes alguna duda o consulta, puedes escribirme en los comentarios y estaré feliz de poder ayudarte en lo que pueda. Y si te ayudó en algo este video, te agradecería muchísimo que le puedas dar like y consideres suscribirte. Es totalmente gratuito y en verdad me ayudaría muchísimo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!